por Producciones Cerdas, desde el cuadrilátero hasta tus pantallas, aquí en la esquina del Doctor Aullido. Amárrense las máscaras y suéltense las cabelleras porque Doctor Aullido ha llegado a este ring. Y bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de dónde veas la repetición de este programa, pero por lo pronto estamos en Producciones Cerdas, aquí en esta noche de buena plática de lucha libre. Y bien, hoy vamos a hablar de esos temas difíciles para algunos, porque ¿quién no se ha peleado con un amigo? Es más, ¿quién no ha tenido un gran enemigo que al último termina siendo tu gran amigo o viceversa, ¿no? Tienes un amigo y se convierte en tu peor enemigo en toda la dimensión del mundo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso en estas luchas de apuestas que representaron pues obviamente el rompimiento por completo de ¿cómo se llama? De estas facciones que estaban, eran amigos y al último terminaron disputándose máscara contra cabellera, o bien eran enemigos y terminaron siendo grandes parejas y grandes amigos dentro del ring. Y esto es bien interesante porque hay muchas luchas que se han hecho de manera muy polémica debido a que ya sea la cercanía, ya sea que fueran familiares, ya sea que fueran facciones importantes dentro de alguna de las empresas, pero bueno, pues en algún momento tenían que caer. Así que si usted es aficionado a la lucha libre, si a usted le gusta este punto, puede dejar también su comentario en el chat, puede preguntar, puede pues comentar lo que estamos haciendo y será saludado por Doctor Aullido. Y bueno, por lo pronto vamos a iniciar con una lucha que fue relativamente hace poco con los guerreros laguneros, que eran esta facción capitaneada por Último Guerrero, y era Gran Guerrero, Último Guerrero y Niebla Roja, en esa alineación interesante en la cual eran grandes, era una gran facción ruda. Sin embargo, bueno, pues tocó la coincidencia o tocó el hecho de la guerra de egos, en la cual, bueno, pues Niebla Roja decide retar directamente a Último Guerrero a una lucha de máscara contra máscara. Sin embargo, Último Guerrero rechazó en algunos momentos la lucha. Fue una rivalidad de varios meses y en ese sentido la gran facción de lo que habían sido los guerreros laguneros se empezó a deshacer, se empezó a fracturar. Y bueno, pues poco a poco empezaron los dimes y diretes, los retos, las salvajadas, ¿cómo se llaman? Los golpes por la espalda, hasta el momento en el cual, bueno, llega esta gran lucha, pero en lugar de que sea Último Guerrero, enfrentan a su hermano, el Gran Guerrero. Y Gran Guerrero se enfrenta el 21 de octubre del 2017 contra Niebla Roja, y Niebla Roja y él estelarizan una de las grandes luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre en un aniversario donde, bueno, pues sale derrotado Niebla Roja. Y ahí conocemos el nombre de Sergio Raimundo Chávez, que ahorita, bueno, sigue luchando en el Consejo Mundial, pero ahora sin máscara, y Gran Guerrero se anotaría uno de los grandes victorias en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta todavía es una lucha que para muchos no quedó tan bien armada, no les gustó tanto, y para muchos aficionados no les gustó tanto, pero no tanto porque fuera Gran Guerrero o fuera Niebla Roja. La verdad es que la facción estaba muy bien conjuntada y lo que hicieron, bueno, pues fue tratar de unir a Niebla Roja con su hermano Ángel de Oro, que al último terminan haciendo pareja y una nueva facción dentro del Consejo de Lucha Libre. Pero bueno, pues hay aficionados que les encantó la lucha, hay otros que no nos gustó tanto, y sobre todo porque, bueno, Gran Guerrero estaba apenas despuntando, Niebla Roja estaba despuntando también, y realmente al que le hubiera gustado enfrentar Niebla Roja hubiera sido este Último Guerrero. Porque, bueno, Último Guerrero es uno de los luchadores emblemáticos del Consejo de Lucha Libre, pero desgraciadamente ese día no se dio la lucha y terminó perdiendo Niebla Roja con, ¿cómo se llama? Con Gran Guerrero. Y les digo, aquí conocimos a Sergio Raimundo Chávez, un luchador que hasta la fecha sigue dando de qué hablar en esta, ¿cómo se llama? En esta bendita lucha libre. Y es algo interesante porque parecería ser que desde el momento en que Último Guerrero traicionó al satánico en aquella tercia famosa de los infernales,
pues al parecer también a Último Guerrero le ocasionó el karma que le ha traído los guerreros laguneros. Porque no sé si ustedes recuerden, pero hubo un tiempo en el cual Atlantis fue rudo. Atlantis se vino al lado de los malvados, al lado de los fuertes, al lado de los, ¿cómo se llama?, del imperio oscuro, para convertirse en rudo. Y mientras fue rudo, conocido como el ídolo de los niños rudos, pues hizo pareja e hizo un grupo importante con Último Guerrero. Y esta facción se conoció como los Guerreros Laguneros. Sin embargo, al parecer los egos de estos dos luchadores pues llegaron a chocar. Y también en luchas, siendo pareja y siendo del mismo bando, pues obviamente Atlantis y Último Guerrero empezaron a chocar, empezaron a pelearse y empezaron a romper esta facción que era conocida como los Guerreros de la Atlántida. No sé si se recuerden, Atlantis salía con una máscara muy bonita, por cierto, la misma máscara de Atlantis, pero en rojo y en negro. Y la verdad, no lo hizo mal, ¿eh? Atlantis realmente es un gran rudo, pero el público, pues la verdad es que no le gustó tanto verlo de rudo y regresó al lado de los técnicos en esta ocasión. Ahí en esa lucha, el 19 de septiembre del 2014, conoceríamos a la verdadera identidad de Último Guerrero. Este señor llamado José Gutiérrez Hernández, que en lo personal me parece que es uno de los grandes luchadores que tiene el Consejo de Lucha Libre. Ya hablaremos de él en otra ocasión, pero es uno de los grandes luchadores que tiene. Es un peso completo, es muy dominante en las cuerdas, sobre todo en las esquinas, y algo que es sumamente importante, es un luchador rudo 100%. Es una gran persona, pero es un gran rudo, y eso lo convierte obviamente en un luchador bastante interesante de seguir. No porque Atlantis no lo sea. Atlantis es el estandarte actual de la lucha libre en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero bueno, pues al parecer está cediendo un poco ya su reinado ya tanto a su hijo Atlantis Jr. como a los luchadores nuevos que vienen. Si bien es cierto que Último Guerrero no es un luchador tan joven, pero es un luchador que le queda todavía mucha lona por recorrer. Y hay que ser sinceros, esa lucha muchísimos quisimos ir, muchísimos estuvimos dispuestos a pagar, pero los boletos se acabaron rapidísimo. No hubo manera de comprar boletos después de la primera hora de venta y llenaron la Arena México con esta lucha. Sin embargo, una de las mejores luchas que se han dado en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, perdón, y la verdad, pues va a ser difícil, va a ser muy difícil de olvidar esta lucha. Sobre todo porque cayó la máscara de alguien que, la verdad, y para mi gusto, no debió caer. Y bueno, pues ellos terminaron siendo enemigos y terminaron perdiendo la máscara en ese sentido. Nos vamos a ir, no sé si ustedes conozcan la tradición de los brazos, tanto de brazo de oro, plata, el brazo, y sus otros hermanos, brazo de platino, brazo cibernético, superbrazo, todos ellos son, pues obviamente, hijos de Chadito Cruz, son los Alvarado, pero siempre han tenido un carácter muy fuerte uno contra el otro. Han sido luchadores que fueron muy polémicos durante los 80s, una gran lucha que tuvieron contra los villanos, en los cuales pierden la máscara, los brazos, una tremenda lucha en Tijuana, y bueno, pues, como ustedes lo saben, tenían que demostrar quién era el luchador más fuerte en la familia, y esto se desató el 31 de marzo de 1995, donde en un triangular de cabelleras, brazo de oro, brazo de plata y el brazo, se jugaron las cabelleras en una lucha que fue verdaderamente sangrienta. No se tocaron el corazón y se tocaron mucho más que eso. Hubo sillazos, hubo fables, fue una lucha encarnizada, señores. Porque bueno, pues los brazos tenían mucho que discutir, tenían mucho que arreglar, y bueno, ¿por qué arreglar las cosas hablando cuando podemos arreglarlo a golpes?
Y eso fue lo que pasó en la familia Alvarado Nieves, donde, bueno, pues técnicamente el gran ganador de esta lucha fue Brazo de Plata con un centón, deja fuera a Brazo de Oro y tienen que jugarse la cabellera Brazo de Oro y el brazo. Y entre ellos una lucha tremendamente fuerte, una lucha donde de verdad estuvieron llenos de no solamente de técnica en cierto sentido, sino de mucha violencia, pues al último termina ganando el brazo, termina rapando a Brazo de Oro. Y bueno, pues en esta lucha sangrienta, para muchos no fue una gran lucha, porque, bueno, aparte de las cuestiones familiares, creo yo que no a todos les agrada ver una lucha entre hermanos o entre facciones donde involucran pues la familia. Pero bueno, la lucha es espectáculo, la lucha es un deporte espectáculo y el espectáculo tiene que seguir. Así que desde ahí, la verdad, los brazos empezaron a luchar cada uno por su lado. Como ustedes saben, el más famoso de los brazos es Brazo de Plata o el conocido como Super Porky. Y la realidad es que Brazo de Plata, bueno, ahorita ya no lucha, está lastimado, está enfermo de hecho, pero esa es una de las luchas que más se recuerdan con estos polémicos luchadores. Ya después, el Brazo, que en paz descanse, siguió en AAA y era un luchador cómico en muchos sentidos. Se disfrazaba de Latin Lover, decía que era Latin Boiler. Se disfrazaba de La Parca y decía que era La Puerca. Fue un tiempo luchador exótico, como La Brasa. Entonces, fue un luchador que buscó mucho el show business. Sin embargo, bueno, pues en esta ocasión, ya, bueno, ya falleció tanto Brazo de Oro como el Brazo. Y ahorita solamente de los brazos consagrados de aquella lucha de los villanos, solamente queda vivo Brazo de Plata, que le mandamos un saludo a Brazo de Plata porque pues fue su cumpleaños en estos días y cumplió 60 años, me parece. Si alguien tiene el dato, mándemelo por favor, porque no recuerdo tantos sillazos en la cabeza, se me olvidaron las cosas. Pero en este sentido, es otra de las grandes luchas de facciones importantes que terminaron siendo, bueno, pues enemigos y eran hermanos, amigos y terminaron siendo enemigos. Hay unas luchas que nosotros recordamos sobre todo por la fuerza que se dieron y sobre todo por la rudeza a veces que se dieron, pero ha habido muchas luchas técnicas. Por ejemplo, esa no llegó a máscara contra máscara, pero AAA trató de enfrentar ¿cómo se llama? Eh, a Tinieblas y a Tinieblas Junior. No sé si lo recuerden los aficionados en Zacatecas, pero cuando se hacían las luchas aquí en el Marcelino González, hubo una vez que salió Tinieblas padre a reclamarle a su hijo por qué era rudo. Y Tinieblas Junior dijo que él necesitaba ser rudo porque no le gustaba ser técnico y al parecer no llegaron a buenas negociaciones con AAA. Al final de cuentas, Tinieblas Junior funda su propia empresa como es Full. Y bueno, ese enfrentamiento nunca se dio, porque bueno, pues conocemos que esto es una cuestión familiar y los Tinieblas no quisieron arriesgar mucho su carrera, ni tampoco su máscara, ni su cabellera. También algo que es interesante, recuerdo esos grandes retos que tenían antes, hace unos 10 años, 8 años, Fuerza Guerrera con Juventud Guerrera. No sé si lo recuerdan ustedes, pero estuvieron mucho tiempo peleados o alejados, Juventud y Fuerza Guerrera, y hace un año más o menos, un año y medio, solucionaron sus problemas en el ring y obviamente pues ganó Fuerza Guerrera y en la segunda lucha ganó Juventud Guerrera y creo que ahora la familia Guerrera ya quedó un poquito más saneada. Como les digo, en la lucha libre, ¿para qué platicar tanto si podemos arreglarlo a golpes? Y en ese sentido, bueno, pues Fuerza Guerrera también arregló sus diferencias con su hijo en el ring. Con Juventud Guerrera, que es su hijo o hijo, porque me parece que están Fuerza Guerrera Nueva Generación, que antes era el Imposible, y obviamente, bueno, con su hija Morgana y con hijo de Fuerza Guerrera, creo que no hay discusión, nunca han estado luchando juntos, que eso también es importante. Bien, vámonos a una lucha bien interesante, porque hablando del señor Fuerza Guerrera, pues el Fuerza Guerrera también es un rudo de siete suelas y gran turismo, como decía Magadán,
Leobardo Magadán, y le toca el turno precisamente a Fuerza Guerrera cuando disputó la cabellera contra el Gallo Tapado. El Gallo Tapado había sido por muchos años su maestro, prácticamente uno de los grandes aliados, lo había ayudado a debutar, le había enseñado a luchar, pero esto se acabó el 8 de marzo de 1991, después de una gran, De una gran campaña y también de una gran rivalidad que empezaron a tener en el ring. Y bueno, en una lucha que pues para nada fue técnica y para nada fue una lucha, llevada al centro del ring, porque desde el primer momento de la lucha, Fuerza Guerrera buscó el gallo que traía el Gallo Tapado y con él le dio una serie de gallazos en la cabeza al Gallo Tapado, terminaron luchando abajo del ring, fue una lucha muy sangrienta, pero también fue una de las grandes luchas de apuesta de Fuerza Guerrera, que fue pues la lucha que encumbró a Fuerza Guerrera para convertirse en el Fuerza Guerrera que ahorita todos conocemos. Algo que es tremendamente importante porque a final de cuentas Fuerza Guerrera ahí marcó lo que iba a ser el resto de su carrera, a pesar de que ya tenía un buen rato luchando, pero ahí se descubrió como uno de los grandes luchadores rudos de la afición o de la lucha libre mexicana. El resultado, pues no pudo ser menos más que Fuerza Guerrera destapó al Gallo Tapado, de 8 de marzo de 1991, y conocimos la identidad de Rosalío Hernández Márquez, que pues era el Gallo Tapado. Hay un Gallo Tapado Junior actualmente, no sé si sea hijo de Rosalío, pero pues a lo mejor le pudo comprar el nombre, pero es bueno ver esa máscara emblemática rosa, que pues obviamente le llamaba mucho la atención en esa máscara. Y bueno, hay muchas rivalidades y hay muchos compañeros, por ejemplo, no sé si recuerden ahorita en AAA Rush con los Ingover, que llegó también con su papá la bestia del ring, hicieron mancuerna un rato en los Ingobernables, L.A. Park y Rush, siendo que pues por mucho tiempo, casi 3 años, Rush y L.A. Park se dieron hasta por debajo de la lengua, o sea, fue uno de los grandes retos que se lanzaron y que desgraciadamente junto con Dr. Wagner, bueno, pues nunca no se ha llegado a Máscara contra Cabellera. Yo espero que se llegue, creo que la L.A. Park y Rush merecen llegar a eso, pero en su tiempo estuvieron de enemigos, en su tiempo estuvieron con los Ingobernables y ahorita, bueno, pues se acabó ese feudo y ahorita están todavía luchando, quieren luchar uno contra el otro en Máscara contra Cabellera. Y fíjense lo que son las cosas, hablando de Rush, no sé si ustedes recuerden, pero Rush tuvo una gran pelea con su super amigo La Sombra o Andrade, que ahorita lo acaban de liberar de WWE. Se fue de allá de WWE y estamos esperando ver pues dónde va a luchar ahora. Si se va a Ring of Honor, si se va a la New Japan Pro Wrestling en Japón, si regresa al Consejo Mundial, si regresa o llega a AAA o llega a los independientes, no sabemos. Y fíjense qué cosas, porque a pesar de que no llegó, me parece que una de las grandes rivalidades que también hubo en ese sentido fue cuando los Ingobernables lucharon uno contra el otro. Hubo 2 manos a manos y al final de cuentas, pues llegaron a la consumación del cabellera contra cabellera, saliendo victorioso Rush, porque déjenme les digo, Rush es un luchador que en todos sus años de carrera, ya son como unos 15 años de carrera, Rush jamás ha perdido la máscara, digo la cabellera, jamás han rapado a Rush. Y yo creo que en ese sentido, pues es la cabellera más cotizada en la lucha libre mexicana, sobre todo porque no la ha perdido. El otro es Cibernético. Cibernético no solamente la ha perdido 2 veces, la perdió contra la Parca AAA y la perdió contra el Perro Aguayo, que en paz descanse. Que también esa es otra lucha interesante, porque no sé si recuerden, Perro Aguayo y ¿cómo se llama? Y este luchador regiomontano, se me fue el nombre. Lo que son las cosas de trabajar en vivo, ¿no? Esto está en vivo y no recuerdo exactamente el nombre de este luchador que era el Angelito.
de la familia ¿cómo se llama? Del ninja y de ellos, en Los Perros del Mal, él también llegó ¿cómo se llama? A apostar cabellera contra el perro, contra el hijo del perro aguayo. Y el hijo del perro aguayo rapó a este luchador que desgraciadamente falleció por cáncer de pulmón. Y no porque fumara, sino por un mal golpe. Pero obviamente, pues es muy triste esta cuestión. Pero llegaron a ser grandes amigos en el Consejo Mundial, fueron grandes amigos en Los Perros del Mal y al último terminaron disputando cabellera contra cabellera. Que bueno, también la cabellera del perro era una de las más cotizadas de esos tiempos. Pero fíjense cómo la lucha libre nos permite llegar a este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, Héctor Garza y el perro aguayo, que fueron grandes amigos y lograron un gran feudo con los perros del mal, bueno, pues terminan apostando la cabellera. Y bueno, en ese salió ganador el perrito, nuestro Pedro Aguayo Jr., que es algo bien, bien interesante. Y fíjense, esto vamos a hablar un poquito más adelante porque hoy se conmemora, podemos celebrar esa lucha de Conan contra el perro aguayo papá. Pero antes de eso, déjenme les cuento un triángulo ahí feo, un triángulo fuerte que llegó a perder una de las grandes cabelleras que en ese tiempo estaba en auge en los 70s, cuando, pues, desgraciadamente, en una serie de eventos desafortunados, vemos en un triangular de máscaras a Sangre Chicana, al Cobarde y a Fishman. Que la verdad el problema no era con Fishman, era con el Cobarde. Porque el Cobarde y el Pocho Maldito, Sangre Chicana, ya traían una rivalidad de varios meses atrás, en los cuales, pues obviamente había dado luchas muy sangrientas y muy salvajes. ¿Cómo se llama? El Cobarde había atacado a Sangre Chicana con una silla, después Sangre Chicana le había roto una botella al Cobarde, ya se traían en jabón, pero desgraciadamente en julio de 1977, pues hacen este triangular que desgraciadamente pues llegó Fishman ¿cómo se llama? Al platillo principal, pero Sangre Chicana y Fishman eran en ese tiempo compañeros. Desgraciadamente, bueno, pues el Cobarde le gana a Sangre Chicana en la primera caída y terminan disputando máscara contra máscara, Sangre Chicana contra Fishman. Y después de eso, Fishman desenmascararía a Sangre Chicana y ahí, pues por azar del destino, conoceríamos la identidad de Andrés Durán Reyes, que días después la gente bautizaría y los empresarios de lucha libre bautizarían como Andrés Richardson, Sangre Chicana. Y bueno, pues el desquite se dio 2 años después, cuando Chicana, pues, trató también de quitarle la máscara a Fishman. Y bueno, pues si ustedes son aficionados a la lucha libre y tienen dudas, bueno, pues pueden preguntar en el chat o pueden dejar su lucha que les costó o les gustó de manera más emblemática, o si recuerdan alguna lucha que tengan en la cabeza de amigos que se volvieron rivales o rivales que se hicieron amigos, pues obviamente es importante, ¿cómo se llama? Que lo ponga, ¿no? Porque bueno, pues así vamos, ¿cómo se llama? Vamos aprendiendo de lucha libre, que eso es lo que se busca con este programa. Ahora bien, les digo, es bien interesante porque Fishman y Sangre Chicana, de ser grandes amigos en el ring, se convirtieron en grandes enemigos en el ring. Y aquí es bien interesante porque, bueno, pues hay revanchas y hay, ¿cómo se llama? Hay formas de entender. Porque, pues, estas luchas se hacían en Ciudad Juárez. Juárez fue una de las ciudades que más máscaras vio caer y que más interés empezó a mostrar en este sentido con la lucha libre. Porque, bueno, pues, a final de cuentas, uno de los grandes amigos, o de los grandes rivales de Fishman y de Sangre Chicana, va a terminar quitándole pues la máscara a Fishman, como es el Ángel Blanco, José Vargas, que en paz descanse, ahorita está su hijo luchando,
y él perdió la máscara con el santo, el Ángel Blanco. Ángel Blanco perdió la máscara con el santo y Ángel Blanco Jr. perdió la máscara, pues obviamente con el santo, el hijo del santo. Entonces, bueno, pues son historias que se pueden contar en la lucha libre. Pero participen en el chat para irnos acomodando en ese sentido. Y bueno, pues también algo bien interesante, que es una de las situaciones con la lucha libre, es que pues no todo es miel sobre hojuelas, no todo es de cierta manera es bueno, y algunas cuestiones pues obviamente siempre es interesante ese punto. Ahora bien, vamos a ir a otra lucha súper interesante, y esta lucha fue una de las mejores luchas que han dado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo fue Volador contra Misterioso. Volador y Misterioso en los 80s, 90s eran una de las duplas más espectaculares que estaban luchando tanto en Consejo Mundial como en los inicios de AAA. Sin embargo, Volador y Misterioso, en una lucha en Guadalajara, pues Misterioso se equivoca y hace perder la lucha, y de ahí la desconfianza entre ambos luchadores. Bueno, pues llegó algo que era bien interesante, porque pues estos luchadores prácticamente eran como hermanos, y obviamente, bueno, pues ahí la cuestión fue que en estos errores y en estas equivocaciones, pues nunca llegaron otra vez a estar juntos como equipo, que es algo bien interesante. Una cuestión que me equivoqué, ahorita revisando mis anotaciones. Una de las luchas que ahorita vamos a comentar es precisamente Ángel Blanco con el Solitario, que eran amigos en la Ola Blanca y terminaron disputando máscara contra máscara. Pero les decía, Volador y Misterioso no se soportan, ya no pueden luchar juntos, y es cuando un 14 de julio de 1995 en Tijuana, pues obviamente van a dar un luchononón. Y fue una lucha bastante técnica, bastante entretenida, porque fue muy habilidosa. Hubo muchos lances, hubo muchos vuelos, hubo sillazos. Fue una lucha muy espectacular. Aquí lo más interesante de esta lucha es que Blue Panther, que iba como second de, ¿cómo se llama?, de Volador, ya había tenido noqueado a Misterioso porque le dio un sillazo. Lo atacó por la espalda, y obviamente Volador ya tenía todo para ganar la lucha. Pero pues el corazón le llamó más, y con Misterioso noqueado, decidió dar la lucha, se puso a Misterioso encima para que Misterioso ganara esa lucha, y ahí conoceríamos la identidad de Ramón Ibarra, o también conocido como Remo Banda. En pocas palabras, pues Volador entregó su máscara a su gran amigo Misterioso, y ahí fue donde se reconciliaron Volador y Misterioso, que fue una de las grandes rivalidades que hubo en mediados de los 90s, que a pesar de eso, bueno, pues Volador se volvería a enmascarar con el nombre de la Super Parca, y como es hermano también de L.A. Park, pues pudieron hacer ese feudo, ¿no? Esa unión de estos luchadores. Y les decía, algo que es bien interesante, porque Ángel Blanco es un luchador que junto con Dr. Wagner y también con el Solitario hicieron una tercia llamada la Ola Blanca. Y la Ola Blanca, pues obviamente tuvo una gran aceptación y tuvo mucho éxito por ahí de los 70s y mediados de los 80s. Pero pues obviamente los egos de estos luchadores llegaron a punto, porque pues desgraciadamente llegaron a la máscara contra máscara, ¿cómo se llama?, el Solitario y Ángel Blanco en la Ciudad de México, un 8 de diciembre de 1972. Ya no se soportaron, y al último terminaron apostando máscara contra máscara, y es el Solitario, el enmascarado de oro, el que termina quitándole la máscara al Simón Blanco, a Ángel Blanco.
y ahí conoceríamos a José Vargas y después siendo bautizado como el Charro, que era algo bien interesante. Ahora, una cuestión y sería pues la lucha que vamos a recordar hoy, porque hoy 22 de marzo de 2021, pues podríamos ver una de las grandes luchas de apuestas, una de las grandes luchas en el Consejo Mundial que fue Conan contra el perro aguayo. Y Conan y el perro aguayo, bueno, pues obviamente lucharon máscara contra cabellera, resultando, resultando ganador el perro aguayo, con un poquito de ayuda del gran Davis, que en paz descanse, este árbitro que era conocido por ser un árbitro rudo, pero ahí conoceríamos la identidad de Carlos Santiago Espada Conan, este cubano que ahorita es el showman de AAA, pero durante mucho tiempo tuvieron una rivalidad espantosa, Conan y el perro aguayo, que, bueno, pues terminó también siendo uno de los grandes aliados del perro aguayo, porque ambos, tanto en Consejo Mundial como en AAA, lucharon juntos y fueron verdaderamente muy buenos amigos. Y en ese sentido, pues estas luchas que terminaron siendo grandes rivales, eran grandes rivales, terminaron siendo grandes amigos, o bien estos grandes enemigos, estos grandes amigos que terminaron siendo grandes rivales, que es algo tremendamente interesante y que podríamos marcar como luchas muy emblemáticas en el pancracio mexicano. Y algo que es tremendamente interesante es que, bueno, como les decía, el show debe continuar. Esto, pues, a final de cuentas es ¿cómo se llama? Es un espectáculo y a veces el espectáculo, bueno, pues, enfrenta hermanos, enfrenta amigos arriba del ring y, bueno, pues, eso es algo tremendamente interesante. Y bueno, pues si el chat no dice otra cosa, si el productor no dice otra cosa, entonces creo yo que es necesario dar las 3 palmadas en el ring para que esta lucha se acabe. Y bueno, recuerden seguirnos también en YouTube, en la Liga de Producciones Cerdas, denle like, denle la campanita para que tengan las notificaciones y obviamente los esperamos todos los lunes por ahí de las 8 y algo para empezar a hablar de lucha libre conmigo, con el Dr. Aullido. Y esta lucha se ha terminado. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta la vista. ¿Y quién es más fuerte? ¿Tú o yo?